Hey, Miaer, yo soy James y el día de hoy hablaré sobre un tipo de guerrero vikingo que es conocido por todos y es producto de la fascinación mundial, el Berserker. Si quieren conocer toda su historia desde su origen hasta su final, su forma de pelear, el brebaje que tomaban para desatar la furia animal, cómo eran vistos en la sociedad nórdica y muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Los Berserkers son probablemente uno de los tipos de guerreros más conocidos en todo el mundo, y no solo de la cultura vikinga, sino de todas las culturas en general, teniendo una multitud de representaciones en todos los medios visuales, además de poseer un aura mística y mitológica a su alrededor. Sin embargo, los Berserker fueron guerreros reales que están atestiguados históricamente por la arqueología, las crónicas de la época y las sagas nórdicas, y ahora conocerán todo sobre ellos, por lo que, sin más prólogo, vayamos con su historia. Como siempre en mis videos, empecemos hablando de la raíz etimológica de su nombre, ya que así podemos descubrir cómo eran vistos en su época y por qué los llamaban así. ¿Qué significa la palabra berserker? Si bien el término no está claro, una teoría dice que deriva de bear, desnudo, y seker, prenda de vestir similar a una camisa, lo que significaría sin camisa. De aquí proviene la palabra inglesa berserk, que se traduce como enloquecido o frenético. Otra teoría afirma que deriva del germánico bear, oso, ya que solían usar pieles de animales como osos o lobos. Es por ello que, a otro tipo de guerrero animal, los Ulfednar, que se traduce como piel de lobo, se les asocia a los berserkers casi que como un sinónimo. Sin embargo, gracias a Bandsdoe la saga, se ha teorizado que, aunque eran de semejantes características y pertenecían al mismo grupo específico de guerreros, los Ulfednar parecían ser de un rango menor al de los berserkers, pero ya haré un video hablando en específico sobre los guerreros lobo. En este, concentrémonos en la figura específica del berserker. El origen de los berserkers lo podemos rastrear hasta mucho antes de la era vikinga, entre los guerreros de las tribus germanas. En De Bello Gallico, escrito por Julio César, que nos habla sobre sus batallas en la Galia, el general romano nos relata sobre la actitud belicosa y frenética de algunos combatientes germánicos, que se enfrentaban desnudos, a pecho descubierto, con caras pintadas y aullando salvajemente cuando se enfrentaban en combate. El poeta romano Lucano se basó en los relatos sobre este comportamiento utilizando la expresión furor teutonicus, furia teutónica, para referirse al comportamiento de esos guerreros germánicos. La imagen más antigua de una representación de un berserker como tal la podemos encontrar en las placas de Torslunda, encontradas en la isla sueca de Åland y datadas de la era de Vendel, un periodo anterior a la era vikinga, por lo que el berserker ya era un guerrero antiguo. En las mismas placas de Torslunda podemos apreciar al dios supremo Odín a un lado del berserker, y en la siguiente placa una encarnación a los guerreros bestia dirigidos en una danza extasiada por el dios del frenesí, y es por ello que se ha llegado a afirmar que el dios tuerto era la principal divinidad que veneraban los berserkers, el culto a Odín, esto también mencionado en las sagas nórdicas, de las cuales ahondaré más adelante. Por último, tenemos otra representación de los berserkers datadas del siglo XII, en unas piezas de ajedrez en la isla de Lewis, Escocia. Las torres están representadas por los guerreros berserkers, que son figuras mordiendo sus escudos. Sus dientes sobresalen por el borde externo del mismo. Llevan largas cotas de malla hasta los pies y utilizan cascos en forma cónica variada, teniendo algunos el protector nasal. Esta podría ser una representación fiel de los berserkers al final de la era vikinga, que ya no vestían pieles como antes, sino armaduras. Dejando atrás su ancestral origen y su representación histórica, hablemos de la persona del berserker en sí. Hay que decir que los destinados a ser berserkers tenían que tener un perfil específico. Obviamente físicamente debían ser grandes, fuertes y robustos, siendo superiores en tamaño a la media del guerrero vikingo. Pero también hay que decir que el berserker pertenecía a la alta sociedad nórdica, no eran venidos de campesinos o gente común, muchos de ellos pertenecían a la familia real o a la nobleza, y tenían un rango de mando alto y un entrenamiento específico, convirtiéndose en guerreros profesionales. Vamos, que no eran el típico vikingo granjero que tomaba su hacha de cortar leña y así se iba a combatir o a saquear.
No, los berserkers eran la élite del guerrero nórdico, y su selección era específica, y en este punto venía la fe y la religión de los berserker, pues este era sumamente importante. Como ya mencioné, eran fieles devotos del dios Odín. Los berserker pensaban que habían sido elegidos por el dios supremo de los Aesir, y luchar por él y morir por él era un privilegio. Tanta es su relación con Odín, que el mismo nombre del dios proviene de la palabra nórdica antigua Odur, que puede significar tanto ira como éxtasis. Por lo tanto, los investigadores creen que Odín representaba el estado de trance en el que los berserker podían entrar. Otro vínculo entre Odín y la furia berserker se encuentra en los hallazgos arqueológicos que incluyen un poste de cama del barco de Oseberg en Noruega y 2 piedras pictóricas de Giotland, que están decoradas con un nudo Valknut. Al estar siempre presente en representaciones de sacrificios y ritos funerarios, se ha interpretado al Valknut como un símbolo de muerte. Quien lo portaba iba a tener una muerte violenta y frenética, que era normalmente como moría un berserker. La religión de los berserkers les inducía a mostrar una gran furia en combate, mostrando una invulnerable mitad humana y otra mitad animal. Su dios les exigía tener la muerte más noble en el campo de batalla como una garantía para ir al Valhalla, lo que los convertía en los enemigos más temidos por su fanatismo religioso. Y ya que entramos en el tema bélico, ¿cómo peleaban los berserkers? Pues la mayoría combatía semidesnudos, cubiertos de pieles, y en la era tardía con cotas de malla. A la hora de un ataque ocupaban las primeras filas, entraban en combate bajo cierto trance de perfil psicótico, siendo insensibles al dolor y si estaban heridos en la batalla no lo sentían, y seguían adelante hasta que morían de sus heridas sin darse cuenta. No había fuego ni acero que los detuviera. Algunos se lanzaban al combate con furia ciega, incluso sin armadura ni protección alguna. Hasta se ha testimoniado el caso de que se lanzaban al agua antes de tiempo desde su dracar y se ahogaban. Su sola presencia atemorizaba a sus enemigos e incluso a sus compañeros de batalla, pues en estado de trance no estaban en condiciones de distinguir aliados de enemigos. Cuando enloquecían, solo aparecía gente muerta a su alrededor. La creencia nórdica relata que al vestirse con pieles de animales adquirían poderes especiales, que podían mudar su aspecto y transformarse en animales salvajes. Es como si de alguna forma entrasen en el mundo de los espíritus y adoptasen las características del animal con el que intentaban entrar en contacto. Sin embargo, la investigación científica nos da datos más lógicos sobre su comportamiento frenético en la batalla. Y es aquí donde entra la pregunta: ¿cómo se inducían en ese trance enloquecido tan famoso y por el cual son mundialmente conocidos? Según las investigaciones, parece que la manita muscarina, también conocida como matamoscas o falsa oronja, un hongo muy común, fue usada por los berserkers antes de sus ataques, otorgándoles fuerza y agresividad. Esto también se puede comprobar en su religión, en la mitología nórdica, donde nuevamente tiene presencia Odín, pues cuando este dios fue perseguido por los demonios sobre su montura Sleipnir, su caballo arrojó una espuma roja que se transformó en amanitas. Estas amanitas fueron tomadas por sus guerreros, que liberaron su estado animal, haciéndolos entrar en un estado mental apropiado para luchar. Regresando al tema científico, las amanitas son tan tóxicas que se deben de preparar de una forma específica. Los sombreros de la seta se dejan secar y luego se trituran para realizar una bebida caliente. Para acelerar el proceso se podían mezclar con alguna bebida alcohólica, lo más probable es que fuera el hidromiel. Lo usaban para lavar las setas y disolver rápidamente los químicos. Esta práctica de cocer las amanitas en líquido sirve como catalizador, facilitando la absorción de la sustancia en el cuerpo. El hidromiel intensificaba sus efectos, y en media hora aparecían contracciones musculares, sudor, salivación y espuma por la boca. Los efectos secundarios eran tan negativos que lo más probable es que no estarían en condiciones de luchar. Sin embargo, cuando las setas pasan por el cuerpo liberan sus toxinas, así que debían beber la orina de un berserker que hubiera ingerido las setas. Así no tendrían reacciones negativas todo el grupo y conservaban los efectos enteógenos. Con los poderes enteógenos en su cuerpo era un aliciente para la lucha. Sin embargo, otros investigadores afirman que es gracias a la ingesta de pan o cerveza contaminadas por cornezuelo del centeno, con alto contenido en compuesto de ácido lisérgico, precursor del LSD. Los vikingos consumían cerveza con beleño negro, planta enteógena de la familia de las solanáceas. El beleño produce una sensación de gran ligereza. Parece que uno pierde peso y se siente tan liviano que acaba creyendo que se eleva por los aires. Por otra parte, la belladona causa furia y violencia, no raramente acompañada de carcajadas delirantes. En cualquier caso, los investigadores noruegos rechazan la posibilidad de que se tratase de plantas silvestres. Para ellos eran cultivadas por los nórdicos para ese fin en concreto. Y lo que está claro es que no hay una determinación comprobada del estado de frenesí que alcanzaban los berserkers antes de combatir.
Si nos remitimos a la ciencia, tenemos las setas y brebajes, y si nos remitimos a lo mitológico, tenemos el don divino de Odín, el don de la bestia, que los infundía psicológicamente. Los berserkers creían firmemente en eso, y si lo pensamos bien, ambas tienen su punto de razón. Continuando con la historia de los berserkers, de las sagas podemos rescatar grandes hazañas y menciones a determinados hechos donde tuvieron relevancia. Regularmente los berserkers aparecen mencionados individualmente o en grupos de 2, como hermanos. Otras veces aparecen grupos de hasta una docena, pero no era lo común. Esto viene dirigido de la saga de Egil Skallgrímson, donde aparecen 12 berserkers como el número adecuado de guerreros al servicio de la guardia personal de un rey, siendo el 12 un número recurrente en la escáldica nórdica. En la saga de Hrolfkraki, el rey aparece acompañado de un Hird de berserkers como sus tropas especiales, destacando a Bodvar Bjarki, que según el relato se transformaba en un impresionante oso durante las batallas. Y en la saga de Grettir, Harald Cabellera Hermosa, el primer rey de Noruega, aparece acompañado por sus tropas de élite en sus campañas, los berserkers. Estos iban sin cota de malla y actuaban como animales rabiosos, provocando desconcierto y el colapso en las filas de los enemigos. La Heimskringla de Snorri nos comprueba este hecho, pues en la batalla de Hattfjord, la batalla definitiva en la que Harald unifica Noruega, sus berserkers tuvieron un papel fundamental durante el enfrentamiento, rompiendo la formación enemiga y dándole la victoria al rey. Sin embargo, no hay proeza más memorable en donde destaque un berserker que en un día de otoño del año 1066, durante la batalla de Stamford Bridge. La historia lo recuerda como el momento más glorioso donde participó un berserker. Se menciona que este berserker noruego medía más de 2 metros y blandía una enorme hacha danesa. Este enorme berserker defendió el puente durante 1 hora, matando cerca de 80 anglosajones y a todo el que se cruzaba en su camino sin sucumbir ante las flechas enemigas. Durante el combate, un guerrero sajón se situó por debajo del puente y lo atravesó con una lanza, que solo así pudo ser vencido. Eso abrió la brecha a los anglosajones, pero la resistencia del berserker había dado tiempo a que sus compatriotas organizasen una línea de defensa. A pesar de los grandes logros de estos letales guerreros, el ocaso de la historia de los berserkers no es la más prestigiosa, pues, aunque formaban parte de la élite de los reyes vikingos y eran considerados miembros de la clase alta de su pueblo, eran mal vistos en la sociedad nórdica por su actitud violenta y psicótica. Por ejemplo, a estos guerreros les costaba encontrar esposa, pues regularmente el padre de la novia no daba su bendición al matrimonio, ya que no quería que su hija se casara con un hombre violento y desalmado. Este tipo de repudio se fue incrementando, y los berserkers fueron posteriormente marginados por la sociedad por considerárseles locos y poco fiables, ya que no sabías cuándo te podía atacar de repente, aún estando en paz en algún banquete. Una leyenda nórdica contaba que se convertían en hombres lobo u osos, lo que motivó que se les temiera más, y se les recluyera por considerarlos poseídos por los demonios. Pero el último clavo vino con la llegada del cristianismo a Escandinavia, ocasionando el final definitivo de los berserker. En el año 1015, el Jarl Eiríkur Hakonarson de Noruega declaró a los berserker fuera de la ley. Luego el Gragas, la ley escrita de Islandia, hizo lo propio, y hacia el siglo XII, los berserkers habían desaparecido por completo, pues se consideraban degenerados e inaceptables en la nueva sociedad nórdica cristiana. Y bien, poco o nada más se puede decir sobre la historia de los berserkers, y lo que se sabe sobre ellos salvo lo mencionado en todo el video. Es verdad que la imagen de estos guerreros está llena de misterios y mitos, que han sido derivados de su representación en la cultura popular, como películas o videojuegos, pero históricamente su legado está grabado como el de esas letales tropas de élite de los reyes vikingos, cuyas hazañas y labor en batalla dieron muchas victorias a sus aliados, y mucho temor a sus enemigos. Su imagen de frenesí y locura, sin sentir dolor ni ofrecer piedad, es parte de su fama mundial, y sin duda estamos hablando del tipo de guerrero vikingo más mortífero, y uno de los guerreros más conocidos y gloriosos de la historia de la humanidad. Pero ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante, y les pregunto, con todo lo que conllevaba, ¿habrían querido ser un berserker en la era vikinga? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.